Bueno, 8:41 de la mañana, 7:41 en las Islas Canarias, y tengo conmigo a nuestro accidentado don Javier Venegas. ¿Qué tal está usted? Accidentado, pero bien, muy peleón, muy peleón. Muy peleón como García Ortiz, el fiscal general del Estado. Mucho más que se prepare García Ortiz. Y tengo conmigo a la guapísima, inimitable, incomparable, inteligentísima doña Carmen Álvarez Vela. ¿Qué tal está usted? Muy buenos días, pues muy feliz que estoy aquí hoy de carambola, pero muy feliz de estar aquí. Hacía tiempo que no nos veíamos, me alegro un montón de 7 verla meses. y además de verla en plena forma, qué caramba. Sí, hombre, ya que se tarda tanto, por lo menos venir en forma. Bueno, pues bienvenida de nuevo. Aprovecho para tenerla aquí, no como tertuliana, sino como entrevistada, como amiga a la que me gusta entrevistar. Sí, hoy vengo como amiga. Hoy viene de acompañante. Bueno, es que de hecho doña Carmen Álvarez Vela ha traído a don Javier Venegas hasta la emisora, porque como pueden ver ustedes, pues don Javier sigue con el brazo en cabestrillo. Sí, con el brazo bastante fastidiado. Sí. Entonces hay personas con un cierto sentido de la caridad. Y con coche. Y eso coche es muy importante, claro, porque la caridad sin coche no te hubiera servido no me sirve, nada. o sea, no me sirve la caridad sin coche. Bueno, no sé si han seguido ustedes todo el follón del comisionado para la Dana, que resulta que en su expediente aparece una fotocopia de un título inexistente, un título fake, con lo cual pues ayer se defendía el señor diciendo que es que él, para haber entrado de funcionario en la época en que entró, no necesitaba aportar un título, bastaba con el bachiller, por tanto él no aportó ese título, pero el caso es que en el expediente aparece, y claro, posteriormente pues es posible que ese título haya sido necesario para algún nombramiento que le hayan hecho. Por ejemplo, el hecho de estar de comisionado para la Dana, yo creo que lleva aparejado el cargo de subsecretario de Estado, con lo cual para eso sí hace falta un título. Entonces, ¿se ha metido ese título a posteriori para justificar el tener un grado y por tanto tener nivel de funcionario A1? Pues no lo sé. El caso es que ese título ha aparecido ahí, ese título es falso. Y bueno, pues por si fuera poco, resulta que hoy OK Diario saca que la mujer de también ocupa un puesto de funcionario A1 sin tener ningún tipo de licenciatura ni grado, y dirige en no sé qué museo en Valencia. Yo me preguntaba cómo se va a hacer lo de la motosierra cuando cambie el gobierno, porque claro, eso de recortar gastos es complicado, pero a lo mejor no es tan complicado. A lo mejor resulta que basta con coger la lista de socialistas que han entrado en la administración y empezar uno por uno a ver el título, y lo mismo resulta que nos podemos quitar de una tacada, yo que sé, a 250.000, ¿no? Bueno, pero cotejar, habrá que empezar por cotejar quién es quién, porque aquí nadie es quien parece ser o lo que parece ser. Esto es de una gravedad increíble porque es falsedad de documento. Esto es algo increíble, es una falta de vergüenza, una sensación de impunidad en todo lo que se hace. Y lo que está pasando con el tema de los títulos es algo tremendo. Yo no sé, pero para hacer yo he hecho infinidad de cursos, no digo másters, cursos. Unos de periodismo. Yo no soy periodista, yo estudié Derecho, me licencié en Derecho, y para hacer cursos tanto de Derecho como de periodismo que me interesaban, tenía que acreditar, llevar mi título de la facultad y tenía que acreditar que había terminado mis estudios, pero de verdad, para cursos de 4 días, para cursos de 7 meses o de 6 meses, para todo yo he tenido que ir acreditando para poder matricularme, que era para técnicos, pues para cursos de técnico jurídico, de todo. De 5 días de periodismo, la Menéndez Pelayo, recuerdo, de infinidad de cosas, y he tenido que acreditar que era licenciada, y eso se ha cotejado. Y aquí, esto me refiero más al tema de Noelia Núñez, y
si no, no me podía matricular. Entonces me sorprende que todos estos políticos hayan pasado con títulos, con estudios no acabados. Bueno, mire usted, Vale. Óscar Puente decía que tenía un máster porque había hecho un cursillo en la sede del PSOE. En la Jaime de Vera, Sí. creo Bueno, pero que eso se es llama. como muy habitual también, por ejemplo, Sí. decir, estudió en Harvard y resulta que hay un seminario de 3 horas, ¿no? Entonces, Claro, claro. Claro, pues eso. Y yo estoy hablando de cursos que a lo mejor ni pongo en el currículum, pero que me ha llamado la atención porque me lo ha recordado. Digo, porras, si yo tenía que decir, ¿dónde tengo yo mi justificante de la facultad? Porque yo perdí mi título sí, como muchos de mi generación, vez- muchísimos hemos perdido el de una título vez, del sí, rey, sí, porque me cambié de casa en unas circunstancias de mi vida un poco complicadas y entonces yo tengo de la Complutense un justificante, ¿vale? De que he terminado. Y este señor es que ser funcionario de carrera es una cosa muy en esa clase muy complicada, o sea, no es tan sencillo. Es que yo y creo- su mujer, entonces, ¿cómo? Si uno es Tiene que socialista, todo es posible. Tiene que haber no solo él, tiene que haber alguien más, una estructura que se trague eso y que se quiera tragar eso. Es que el problema es... Es algo sistémico. Lo que está demostrando esto es, por un lado, que hay una sociedad que vive a la que se le exige todo tipo de acreditaciones. Y como decía usted, doña Carmen, se le pide Así me que- gusta más, ¿eh? Sí, ¿verdad? Es que esto estamos en la casa de don Luis. De don Luis. Y se pide todo tipo de acreditaciones, certificaciones, lo que haga falta, no solo para acceder a un puesto te piden un título, sino que para pedir cualquier cosa necesitas un certificado de Hacienda, es decir, necesitas Para todo tipo de para cosas que todo. son un embudo, es decir, un cuello de botella, porque todo el mundo tiene que pasar. Pero hay una parte, hay un mundo aparte del nuestro, que se está viendo claramente, es un mundo pseudopolítico, por decirlo de alguna manera, donde esas reglas no rigen, simplemente no rigen. Entonces, tú vas a presentarte a unas oposiciones para tal, y entonces no es una categoría X, tienes que llevar el título. Pero llega alguien que esté relacionado con un partido político y tenga unas ciertas agarraderas, y resulta que ese criterio no rige con él. Ni para él ni para su familia. No, para el que toque, que esté en ese ambiente. Entonces, yo creo que eso tiene dos problemas, y yo lo he intentado explicar. Por un lado, también es verdad que es un arma de doble filo la titulitis. Es decir, también digo que el exigir títulos absolutamente para todo, como una especie de barrera de entrada, pues para pilotar un avión, para ser cirujano, me parece lógico, ingeniero, pero para otro tipo de profesiones o actividades, o incluso actividades políticas, ojo, pues igual ese tipo de acreditaciones no son necesarias. No son más Vale. que una barrera de entrada. Y encima, que se establece una barrera de entrada, el agravante es que esa barrera de entrada de repente no existe para los amigos. Es una discrecionalidad asquerosa. Porque es una doble trampa. Por un lado dejas a mucha gente valiosa fuera y luego por otro metes a basura auténtica que finge tener ese título que exiges y se lo cuelas. Claro, es para mí es un doble filtro bastante repugnante, es decir, sinceramente. Yo ayer, y ahora me permiten la digresión porque es que llevo muchísimos meses sin opinar y estoy fatal. Y lo trae todo acumulado. Estoy súper mal, de verdad, estoy malita de los nervios. Y entonces, ayer estaba yo escuchando, es que viene, según lo que ha dicho don Javier, de el mundo real y el mundo de los políticos. Yo ayer estaba escuchando el tema de los presupuestos que el gobierno lleva 2 años diciendo: no presentamos ya lo de los presupuestos, esto es como lo de procrastinar, no recojo hoy la cocina, la recojo mañana, ¿vale? Es que esto es lo que está haciendo dice, o sea, me voy a poner a preparar unos presupuestos que tengo que ponerme de acuerdo con toda esta gentuza que son mis socios. No, hombre, no, pues ya lo dejo para el 26 porque me viene fatalito. Esto es así. Y entonces estaba yo pensando en mi casa y digo, porras, es que yo trabajo en una institución privada, pero yo tengo que presentar ante las instituciones públicas, ante determinada institución pública, yo tengo que presentar antes del 31 de diciembre, sí o sí, unos presupuestos, mi presupuesto.
Y esa institución pública, es decir, que depende del Ministerio de Cultura, en mi caso, me la tienen que aprobar. Y luego, antes del 31 de marzo, tengo que formular unas cuentas anuales, sí o sí. Luego, antes del 31 de julio, tengo que haber presentado unas cuentas anuales que tienen que estar bien, sí o sí. Si yo no cumplo una serie de normas, me van a quitar una serie, en mi caso, de beneficios fiscales, o me pueden quitar el CIF en el caso de una empresa. Estamos en el mundo real que tenemos que presentar. Bueno, y que no se me ocurra presentar un día después el IVA, porque a usted autónoma, a mi institución, a usted empresa, a usted tal, el día siguiente le van a presentar, ya no me acuerdo si es un 2, un 2,5% de recargo de IVA. Es decir, tenemos unas normas leoninas que para ellos no se aplican. Sobre cualquier no solo leoninas, incumplimiento. Doña Carmen, no solo leoninas, a veces contradictorias y a veces hasta absurdas. Totalmente. Por ejemplo, se pueden vivir circunstancias en las que tú tengas un requerimiento de Hacienda cuando no se podía presentar telemáticamente. A veces no funciona la telemática, también es verdad. Sí. Puede ocurrir y no es nada normal. Lo sé. Ojo con eso. Pero encima, si tienes alguna cuestión litigante o alguna cuestión que aclarar y que necesitas personarte allí, se puede dar el caso de que tengas que solicitar cita previa y te la concedan para después de que se acabe el plazo del requerimiento. Es decir, cosas como diciendo, vamos a ver, usted me pide esto, aquí hay una discrepancia que solo se puede aclarar presencialmente y usted me está dando cita para después de que se cumpla el plazo. Claro, es decir, bueno, que estamos en sus manos. Entonces, yo pienso, doña Carmen, que esto es muy importante entender. Yo tengo amigos, por ejemplo, no solo es que hable de Amancio Ortega, no solo es que hable de fundador de IKEA, no solo que hable, ojalá, no solo es que hable del fundador de Honda, que era gente que no tenía carrera, que tal, y sin embargo, fíjese usted dónde han llegado, y muchos como ellos, que no son tan famosos. Tengo incluso un amigo que a duras penas terminó el bachillerato y es un tipo que aprendió a programar software y ha creado un emporio. Es decir, es un tipo de una inteligencia y un saber estar extraordinario. Estas personas vivimos cada vez más en una sociedad, española especialmente, y de otros lugares, donde todo está bajo la certificación de una serie de burócratas. Entonces, yo puedo entender que existe una norma general de certificación, porque como una sociedad de masa no nos conocemos, pues necesitamos algún tipo de garantía de que alguien que no conozco, pero va a hacerme los servicios jurídicos, ha estudiado Derecho. Que menos, ¿no? Por supuesto. Pero también usted que ha estudiado Derecho sabe precisamente por qué existen los términos. Se habla de picapleitos de aquellos abogados que son auténticamente un desastre, pero han estudiado Derecho. Entonces, es decir, que tampoco es garantía. Entonces, yo creo que hay un cruce aquí de abominaciones. Uno, por un lado, es la exigencia de certificaciones que en ocasiones pueden ser validadas de otra manera en el sentido que, oye, pues yo más que un político que haya estudiado Derecho, me dice, no, pero es mejor que haya estudiado Derecho que no haya estudiado. No, hombre, sí, pero esa es una falacia comparativa. Bueno, sí, o sea, lo que me importa es saber quién eres tú, de dónde vienes, qué has hecho, qué has aprendido, qué fama tienes en tu entorno. ¿Eres buena persona? ¿Eres honrado? ¿Tienes fama de sinvergüenza? ¿Has hecho algo que tenga relevancia en la vida? ¿Has aprendido algo que pueda aplicarse a lo que tú vas a hacer ahora en la función pública? ¿Tienes algún tipo de cualidad que no solo sea un papel sellado, que como estamos viendo a menudo es falso? Hay muchos, no solo de los que dicen que tienen un título y no lo tienen, es que hay gente que tiene títulos y los títulos no son realmente títulos. Bueno. Hay políticos que han entrado, de repente estaban atascados en su carrera de Derecho, tenían 400 asignaturas pendientes, oye, y de repente ha surgido una urgencia, oye, y han sacado otras asignaturas en 16 meses. Claro, pues lo eso es verdad. Comentaba alguien no en la tertulia de ayer, creo. Pues no sé si fue usted. Yo no mencioné a nadie. No, pero creo recordar el ejemplo y se me vino alguien a la cabeza. Bueno, pero de todas formas ahí yo diferenciaría entre lo que es el ejercicio de cargos políticos y lo que es el entrar en la función pública. Claro, ¿no? que son cosas. En la función pública uno tiene que entrar cumpliendo una serie de requisitos para garantizar que tengas funcionarios con ahí una no mínima preparación. Claro, eso ahí es. No hay tutía. En el mundo no eso es como ser piloto y tener el título de piloto. Si yo quiero entrar en la función pública, yo voy a tener que matar y mi título tiene que ser verdadero y yo voy a tener
tener que cumplir unas exigencias y eso es lógico, porque la función pública es muy complicada. O sea, esto es así. Entonces, no puede ser que un señor entre falsificando un papel. Esto es imposible. Para, y esto es para de político y de eso no aplica. Es decir, un señor delito. analfabeto podría no puede ser elegido presidente de gobierno y podría ser elegido diputado. Perfectamente. Y eso tiene que ser así. Sí. O sea, ahí ya lo que hablamos es de otra cosa. Hablamos de que gente que no tiene ningún título de nada y no sabe hacerlo con un canuto ha acabado siendo político y entonces encima les gusta presumir de que tienen títulos que no tienen. Eso claro, ya es otra cuestión, ¿no? No, pero en realidad más que presumir, pero mienten. la función pública es un técnico. Es que es un técnico. Claro. O sea, es que es algo complicadísimo. Y es más, Por supuesto. ser licenciado en Derecho no tienes de función pública, pues, no sabes absolutamente nada si no has estudiado algo concreto para eso. O sea, es que no tienes ni idea. Además que es algo voluntario, es decir, nadie le obligan a ser funcionario. Claro. Si alguien es porque se presenta hace unas posiciones voluntariamente, porque quiere, por lo que sea. Haya sus razones, pero él lo elige voluntariamente. Ahora, si eliges voluntariamente un camino y ese camino tiene esas exigencias, tendrás que cumplirlas. Este señor tiene, por fortuna, a este señor esto le deviene en nulidad. Y de la nulidad le deviene la retroactividad. Es decir, tendrá que devolver, sí, es verdad, la retroactividad no rige siempre, ni muchísimo menos como ustedes saben, pero sin embargo aquí sí, porque si ha sido nulo su contrato y su nombramiento, pues entonces tendrá que devolver y eso le afectará a la pensión y tendrá que devolver todos los devengos que ha tenido. Es decir, se ha metido en un lío de 1000 pares de narices. Pero esto sí que nos tiene que dar la alerta de limpieza que se está requiriendo. Bueno, pausa publicitaria y entramos en lo del fiscal general del Estado y la semana horrible para Pedro Sánchez en el ámbito judicial. Bueno, se incorpora, son las 9:01, 8:01 en las Islas Canarias, y se incorpora a nuestra mesa de tertulia, pues, quien más sabe de tribunales en este país, que es doña María Jamardo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, doña María? Muy buenos días. A doña María le dije la semana pasada, bueno, ¿qué pasa con lo del fiscal general? Y dijo en estos micrófonos, la semana que viene hay resolución del recurso contra el procesamiento. Y efectivamente ha habido resolución del recurso contra el procesamiento, en el que ya queda claro que García Ortiz se va a sentar en el banquillo, sí o sí. Y también dijo otra cosa en la semana pasada doña María Jamardo, que es que ahora que se han resuelto los recursos, pues le corresponde al juez Puente, al juez Hurtado, el decidir, el emitir el auto de apertura de juicio oral, ¿no? Exacto, así y es. Que eso, pronosticó usted que no sería ya hasta la primera semana de septiembre cuando lo haga. Yo pronostico, no pronostico, creo, por la información que manejo, que abrirá en una situación inédita y muy desagradable, porque lo será para todos los presentes. Creo que para él mismo también, pero se ha empeñado en aferrarse al cargo sin solución de continuidad. Abrirá el fiscal general del Estado el año judicial procesado. Por primera vez en la historia, una cuestión que efectivamente pues no va a dejar en muy buen lugar, porque recordemos que en la apertura del año judicial, presidida por el Rey, que se organiza en un acto solemne la primera semana de septiembre en el Supremo, intervienen la presidenta del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que es la señora Isabel Perelló, en este caso, y también el fiscal general del Estado. El año pasado habló precisamente de retirar la posibilidad de la acusación popular para muchas de las causas que ahora mismo están cercando al gobierno. Hizo un alegato bastante criticado en su momento por la circunstancia en la que ya se encontraba en aquella tesitura que fue previa a su imputación formal, cuando todos presuponíamos que ya era algo inminente, y sobre todo porque también habló de la persecución, digamos, espuria, de la presentación de esas denuncias, querellas, demandas por motivos políticos, para perseguir a rivales políticos, precisamente él, que está ahora procesado por un delito de revelación de secretos que se
asigna o que se enmarca en una operación política para desacreditar a una rival como es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Lo que es increíble es que este señor, a pesar de que se ha rechazado su recurso y por tanto se encamina hacia el banquillo, dice que continúa. Y el gobierno dice que no le cesa. Con lo cual estamos en una situación, porque como decía antes doña María, nos aboca a que la apertura del año judicial tenga el rey que retratarse teniendo al lado a un delincuente presunto camino del banquillo. Es que es tremendo. O sea, están estirando las costuras del sistema democrático hasta extremos que yo no sé si van a aguantar. Bueno, es que no las han estirado, las han descosido directamente, le han quitado el hilo, hay costuras. Es decir, es un terreno en el que puede ocurrir cualquier cosa y pueden hacer lo que les dé la gana. Por ahora. Ahora, es lógico que quieran mantener y sostener, desde el punto de vista de la perversión de lo que es el pensamiento estratégico del PSOE y de Sánchez, mantener al fiscal general del Estado. ¿Por qué? Porque ya tienen demasiados frentes abiertos y no quieren tener que controlar a otro tipo que en un momento dado le hacen dimitir, lo echan a la cuneta, que es lo que normalmente hace Sánchez, ¿no? Que lo hará con su propia mujer cuando llegue el momento y dirá, esa señora de la que usted me habla, y no quieren tener que vigilar también al fiscal general del Estado, porque en un momento dado este hombre, presionado por las circunstancias, tendrá que venirse como cualquier persona que está en una situación tan delicada, desamparado por aquellos que le han puesto ahí y le han hecho volar la cabeza, pues no tendrá que estar vigilando a otro tipo que puede cantar, que puede en un momento dado decir, bueno, pues voy a decir la verdad. Voy a decir quién me mandó el mensaje, quién me pidió esto, quién me ordenó aquello y dónde tengo yo los mensajes guardaditos, porque seguramente esos mensajes, a pesar de que no estén en el móvil, alguien los tiene. Entonces yo creo que lo van a hacer, pero bueno, es lo que estamos en una situación en la que han desaparecido las líneas del terreno del juego y que tenemos un gobierno o un presidente que va a intentar hacer y ya está haciendo lo que le da la real gana. Contra todo criterio. Ayer me quise escandalizarme porque ya realmente ya no te escandalizas, pero dije, Carmen, escandalízate. Y procedí a escandalizarme cuando dijo el gobierno, dice Pedro Sánchez, dice que respalda es decir, toma parte que respalda al fiscal general del Estado. El gobierno toma parte en un proceso judicial. O sea, y ni siquiera dice la manida frase de el gobierno respeta todas las decisiones, ni siquiera por quedar bien, o sea, ya ni siquiera respetamos las formas. No, es uno de Noé y le vamos a proteger hasta el final. Exactamente, es lo que ya no hay costura, ya ni siquiera decimos frases manidas, frases hechas por quedar bien. Dice, no, nosotros estamos aquí, le defendemos a él, claro. Es uno de Noé, es uno de los nuestros y vamos con él a muerte. Pero esto plantea un problema gravísimo, aparte del papelón que le van a hacer al rey en la apertura del año judicial. El rey ya ha hecho tantos papelones. Ya, pero me gustaría que no se acostumbrara a ello. Pues estamos acostumbrándonos y él también, me temo. Lo siento decir esto en el alma, Pero luego hay otro asunto, y es que vamos a tener en una sala del juicio a un tribunal, enfrente de él a un señor en el banquillo de los acusados, que es Álvaro García Ortiz, y en esa misma sala un fiscal que se supone que representa al Ministerio Público, que es el subordinado de García Ortiz. Sí. O sea, eso procesalmente es un cortocircuito total. Y entonces, si no recuerdo mal, corríjame doña María, pero una asociación de fiscales que está personada en la causa le pidió al Supremo que suspendiera a García Ortiz de sus funciones. Yo entiendo que esa posibilidad existe. El Tribunal Supremo... Bueno, en base a la ley, no. Esa es la paradoja que se da en este caso. Yo lo contaba porque ahora sabemos con la decisión de la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo que la segunda coimputada hasta este momento, que estaba propuesta para el procesamiento también por el instructor Ángel Hurtado, la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, tenía que ser inmediatamente suspendida una vez fuese firme el procesamiento por su superior jerárquico, en este caso por Álvaro García Ortiz, en último término, precisamente por estar inmersa en un procedimiento judicial que se presupone que no es compatible, ¿no?, con la función que ella desarrolla profesionalmente y que además podría tener influencia o injerencia en el procedimiento en el que ella está inmersa
precisamente por ese carácter jerárquico de la institución, pero no hay nada que prevea que el fiscal general del Estado, imputado o procesado, tenga que ser cesado o deba dimitir legalmente impuesto. Es decir, que el criterio queda a discreción del propio García Ortiz, Un momento, y a discreción del tribunal. No, las leyes no pueden prever todos los casos y el tribunal debe poder hacer que prevalezca algo tan simple como que es que el Ministerio Público no esté controlado por el acusado de una causa. Eso sería lo razonable y lo pero lógico, pero es una paradoja, insisto, precisamente porque hay una especie como de analogía en el caso de que sea un juez o un magistrado. Si se diese el caso de que un juez o un magistrado estuviese inmerso en un procedimiento judicial, sí hay una parte de la Ley Orgánica del Poder Judicial que prevé el cese, la suspensión, digamos, inmediata de sus funciones. Hay quienes, interpretando jurídicamente de manera ampliada esa situación análoga, sí consideran que el fiscal general del Estado debería, ¿no?, pues ser suspendido cautelarmente, quedar en stand-by, al menos mientras no se dirime una sentencia absolutamente condenatoria. La analogía en derecho también es una fuente de derecho. Pero también hay quienes aplican, digamos, la norma estricta y consideran que como en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y en su reglamento que lo desarrolla no hay una referencia expresa o explícita y la carrera fiscal no es exactamente igual a la carrera judicial, a la magistratura, pues que hay dudas de si eso sería procedente o no. Este es el debate. Claro, Si se le suspendiera, pues lo lógico es que lo recurriese y se suspendiera. Seguramente ganaría. Probablemente lo ganase. Claro, lo que no es de recibo es que él mismo no sea quien tome la iniciativa de decir, oiga, yo doy un paso al lado. Pero esta reflexión que está haciendo doña María es también, desde el punto de vista técnico, es lo que es, pero también desde el punto de vista político nos está revelando una cuestión, que tenemos un sistema que no había previsto jamás que ocurrieran determinadas cosas, diciendo, esto es impensable, es decir, ni siquiera se les pasó por la cabeza que la Fiscalía, que no es como un juez, que el juez juzga, es decir, es neutral, la Fiscalía no, la Fiscalía toma parte porque es, digamos, la acusación del Estado que persigue los delitos. Entonces tiene una posición muy clara, ¿no? Sí, El bien, no es la neutralidad, es el bien, no es juzgar como un juez. Por lo tanto, en los jueces puede estar previsto la suspensión, pero en el caso de la Fiscalía nadie dice, bueno, como un fiscal, no te digo un fiscal normal, el fiscal general del Estado va a ser un presunto delincuente. Y lo va a mantener y sostener el Poder Ejecutivo, que es el que lo nombra. Una pregunta, ¿por qué han exonerado a la subordinada? Es decir, ¿por qué han dicho que no hay motivos para procesarla? Porque precisamente el hecho de exonerar a la subordinada implica que no es cesada automáticamente. Exacto. Lo que hubiera ayudado, lo que hubiera añadido presión a García Ortiz. Es decir, ¿la han exonerado para no añadir presión a García Ortiz? No lo creo. Yo, honestamente, viendo quién es la terna que compone la sala de apelaciones, no es ningún magistrado sospechoso de un sectarismo afín al gobierno como para presuponer que esa es la motivación que, digamos, apoya esa resolución que conocíamos Pero ayer. Entonces, ¿por qué a ella sí le admiten el recurso? Hay una frase muy reveladora dentro de esa decisión en la que se apunta a que fue personalmente el fiscal general del Estado, digamos, quien tuvo el dominio material del hecho, quien dio las órdenes, quien recabó la información, quien pidió horas antes de que se publicase en algunos medios afines la colección de los emails y demás, y se sobreentiende que no hay indicios suficientes para acreditar que esta señora conocía el objetivo de esa nota de prensa, la filtración de dónde procedía, que ella no fue quien, digamos, orquestó o coorquestó junto con el fiscal general del Estado al mismo nivel de responsabilidad esa nota de prensa, sino que se limitó a firmarla. Le dijeron fírmala y emítela, y ella fue lo que hizo. Entonces se entiende que no hay indicios suficientes. Hay algún mensaje, en fin, como ese de vamos a añadir un poco de cicuta, ¿no? Cianurito. La fiscal cianurito. Yo lo siento, pero fuerte, me suena muy rarito esto de que dan ganas de añadir cianuro, sí, lo dijo en una de las conversaciones que tenía con una persona que no era de la Fiscalía y que por lo tanto, bueno, pues entienden los tres magistrados, y ahí sí hay unanimidad, que no hay indicios suficientes para abrir una causa penal contra ella, a pesar de que pueda haber cuestiones muy reprobables en su comportamiento que no
podrían o no deberían haber sido obviadas si la inspección de la Fiscalía, que a nivel interno nunca ha abierto, curiosamente, una investigación, la inspección fiscal, que es la llamada a evaluar el comportamiento, la actuación de los fiscales en su día a día, en las diferentes causas, en los procedimientos, en su observancia de la legalidad, que son los mayores defensores de la legalidad, es curioso. Bueno, no es curioso, es evidente es coherente, y es coherente con la en la tesitura en la que nos encontramos y siendo la inspectora fiscal quien es, ¿no? Pero que es una afín, me refiero que es afín, que ha sido nombrada en la etapa es que siendo jerárquico, claro, no se va a investigar. Pero lo lógico hubiera sido que a nivel interno, a nivel administrativo, con independencia del procedimiento penal, se hubieran abierto unas diligencias de investigación administrativas, disciplinarias, dentro de la Fiscalía. Oye, se ha abierto investigaciones cuando fue aquella causa orquestada en torno al fiscal Estampa para desacreditarle y que no pudiera acceder a un puesto que solicitaba. Se le abrió un expediente doble al fiscal que se negó a archivar la causa de Miguel Ángel Blanco en la Audiencia Nacional, que renunció, Vicente González Mota. Se le ha abierto investigación interna, en sede interna, como si fueran los asuntos internos de la policía, que la Fiscalía tiene para eso, a la inspección fiscal, a muchos fiscales, por muchísimo menos y con muchísimas menos razones de lo que ha sucedido ahora. Y no se ha abierto una causa interna por parte de la inspección fiscal, que es otra de las cuestiones que acredita o que demuestra que efectivamente es una institución politizada. Pero ahí se me plantea una cuestión. Vamos a ver, entonces estamos diciendo que el Supremo confirma el procesamiento de García Ortiz. Estamos diciendo que a principios de septiembre el juez Hurtado emitirá un auto de apertura de juicio oral, que posiblemente sea para unas semanas o unos meses después. Estamos hablando de que el fiscal general del Estado va a tener que sentarse en el banquillo, que dice que no dimite, que el gobierno dice que no le piensa cesar. ¿Qué se puede hacer? Por el amor de Dios, o sea, es que esto es una destrucción del Estado. ¿Cómo no se va a poder hacer nada? No, Luis, es que entonces lo que se le está diciendo a la sociedad es, señores, si llega un tío sin ningún tipo de escrúpulo a la Moncloa dispuesto a saltarse todas las leyes, no se puede hacer nada. Dice, hombre, entonces ¿qué queda? ¿El recurso a la violencia? ¿Se ha podido hacer algo con la ley de amnistía finalmente? No se puede decir, vamos a ver. Y lo hemos explicado aquí. Se podía haber hecho algo. Lo hemos explicado aquí. Sí, no tenemos una democracia en el sentido equilibrada, es evidente. Se diseñó, no digo con mala fe, pero se diseñó en otro momento, con otras vistas y con otras obsesiones, pues se diseñó un sistema en el que realmente la presidencia tiene un poder extraordinario. Aglutina unas capacidades exageradas. Y de hecho se llama presidente cuando debería llamarse primer ministro, porque aquí esto no es una república, esto es una monarquía parlamentaria. Entonces sería un primer ministro, que yo estoy a favor de que se haga una reforma para que se empiecen a llamar primer ministro y no haya una Moncloa, sino que se vaya en un chalecito de la Castellana, que es lo que debería ser. Entonces, lo mismo que ocurre con los partidos, que también, por el diseño del modelo político, porque este es un país levantisco, que no tenía representación, poco acostumbrado, necesitábamos unos partidos fuertes que representaran y que canalizaran todas las fuerzas sociales, ¿no? Todas esas ideas que en su momento podían tener más o menos una justificación se han demostrado letales cuando han pasado 40 años. ¿Por qué? Porque quienes han recibido esos privilegios o esas funciones, lejos de entender el sentido por el que se la daban, han ido abusando de ellas. Y lo hecho cierto es que ahora mismo tenemos una democracia cesarista en expresión de Guillermo Cortázar, que me parece perfectamente afortunada. Es una democracia cesarista. Entonces tenemos un César en la Moncloa. Entonces el sistema no ha previsto... Pues yo creo que me gustaría que pues actuara la justicia de alguna manera buscando algún resquicio legal, porque les recuerdo que César acabó como acabó. Entonces, bueno, y a mí me gustaría que, pues no acabáramos de la misma manera. Pero claro, usted está pidiendo que los jueces, por ejemplo, se extralimiten, porque tendrían que extralimitarse. Tendrían que decir, donde no está... una cosa es interpretar una ley, otra cosa es que ni siquiera existe una ley que prevea algo. Entonces, si no existe la ley, no hay interpretación. Simplemente tendrías que retorcer otras leyes que no son ad hoc para esto y directamente prevaricar. ¿Prevaricar por qué? No necesariamente prevaricar. No soy jurista,
Pero vamos, la cuestión de la lógica de la ley, pues si existe una situación especialmente grave que no contempla mecanismos que una vez superado determinados niveles de gravedad puedan actuar, pues estamos en un vacío, Estamos legal. sobrepasados por una falta de yo respuesta, por falta de le ley. pongo un caso muy claro. Se está juzgando a un narcotraficante y resulta que el fiscal del caso es conocido, amigo, familiar del narcotraficante. ¿Se permitiría eso? No. ¿Por qué? Pues hombre, porque uno puede suponer que el fiscal entonces no va a ejercer como debe la representación del Ministerio Fiscal. Y me están diciendo que la ley no permite que si tenemos a un tío sentado en el banquillo, que es el jefe del fiscal, ¿no puede hacer nada la justicia? Hombre, no, lo siento. O sea, estoy seguro de que hay alguna interpretación de alguna ley que permite decir pero esto es que inadmisible. ahí no está siendo ejecutivo el fiscal. El fiscal general está sentado como imputado. Y el narcotraficante también. No, pero usted está diciendo que recusaría al fiscal que está en la posición ejecutiva de ejecutar su función. Este no es el caso, está en la parte pasiva, es un imputado, ya veremos si es culpable o no. No, pero es el jefe del fiscal del caso. Bueno, o sea, ya, pero es que no entonces, está... ¿qué tiene que hacer la acusación? Pero eso es, que está digamos, personada, recusar al fiscal del pero caso usted porque está a las órdenes del proponiendo, don acusado. Luis, es que de alguna manera reinventemos aquí la common law, ¿no? Es decir, una ley no escrita que se vaya haciendo a través de situaciones que han demostrado que es necesario actuar de una determinada manera. No, yo lo que estoy diciendo es que evitemos el fraude de ley. Ya. Y a mí me parece un fraude de ley como la copa de un pino el tener a un acusado sentado en el banquillo que es el jefe. No, si a mí también me lo del parece, fiscal. me puede parecer una aberración. Es una aberración. Pero digo que Pero aquí ningún lo que juez se está va a arriesgar fallando a realmente tomar una es el determinación ahí. gobierno, Pues porque yo- es el gobierno el que tendría que Porque no puede. destituir. Es el gobierno el que tendría que Claro, es que destituir. para eso es el Poder Ejecutivo. Evidentemente, es el gobierno Está previsto, ¿no? Es el gobierno. Es el gobierno el que nombra al fiscal jefe del Estado, es el gobierno el que tiene que destituir al fiscal jefe del Estado inmediatamente o antes. O sea, le tendría que haber destituido antes de ayer, el ayer del antes de ayer, pero no lo ha hecho. No solo eso, sino que ayer va y le refuerza y se enfrenta con el Supremo y coge y dice, no, nosotros respaldamos. Es que esto nunca se ha dado. Es que se están dando situaciones inéditas, Es como increíbles. Doña Carmen, es como el rey cuando los partidos no cumplen su cometido, dejan que todo esto se vaya a hacer Claro. gárgaras y tal, y decimos, no, esto tiene que hacerlo el rey porque puede sancionar. No, Es mire, que estamos es que en si unas- no hacen los que tienen que hacer las cosas, Claro, estamos en una situación tan loca que antes he nombrado la amnistía, en la Constitución, cuando dice que no acepta los indultos, resulta que no acepta los indultos generales, pero tenemos un constitucional que dice que sí acepta la amnistía. O sea, que es más que los indultos generales. Estamos superando el sentido común, estamos superando todo lo que tiene que ver con un país normal. es que un Ya ejecutivo no digo nunca ultra- podría vamos, sostener un vamos a ver. delincuente, ¿no? Vamos a Ultrademocrático, ver. ultra Estado de Derecho, todo lo que tú quieras. No, es que estamos fuera de la normalidad y estamos... Pues de la eso, moral. Estamos y de la, y de la ley. de la ética y de la Y ley. de la de la moral. ley, Entonces, de la Constitución. Como estamos a circunstancias, fuera de los a principios problemas del- excepcionales, soluciones excepcionales. Y yo lo que planteo es una cosa. Entiendo que los fiscales que forman parte de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, la APIF, que están personados como acusación Sí. popular contra García Ortiz, entiendo que saben de leyes. Y son ellos los que han pedido al Tribunal Supremo que el Tribunal Supremo suspenda a García Ortiz como medida cautelar. Pero lo ha Por explicado tanto, antes María por tanto, muy bien, claro. existe alguna Existe manera de alguna interpretar. interpretación. Pero no Vale, hay pues trayectoria o tradición o no hay, O hay claridad, digamos, claro. jurisprudencia o doctrina en ese exactamente. sentido. Exacto, Lo que habría- no habría significa interpretaciones. Que no se podría, efectivamente. Bueno, pues Claro. entonces yo me gustaría instar a los fiscales del Supremo. Vamos a ver, estamos ante un golpe a la democracia. Se están cargando las normas de convivencia democráticas. Ante eso, si existe una manera de interpretar las cosas que permita suspender cautelarmente a García Ortiz hasta que sea declarado culpable o inocente, pues hay que ejercerlo, hombre. Hay que por el hacer amor de lo Dios. que sea. Claro. Estoy con ellos. Yo opino que como Bueno, con lo la que ley de sea, amnistía, Doña Carmen, cuidado. lo que sea,
Lo que sea siendo no como lo que ellos. sea dentro de la ley, y entonces creo que ellos aciertan haciendo eso. Igual que pues no creo que la Asociación de Fiscales por la Democracia, que son los análogos de Jueces por la Democracia, pues no creo que hagan eso. ¿Por qué? Pues porque ellos también defenderán no lo sé, a lo mejor nos sorprende, al fiscal general del Estado. Pero tenemos que hacer todo lo que sea dentro de la ley, hay que intentarlo todo, pero sabiendo que puede haber una otra interpretación y que no hay ninguna seguridad y que el que está fallando en todo es el gobierno. Por lo que dice Javier, porque con los precedentes también que se sienten, como presidente, porque se está excediendo de todos los límites. Doña Carmen, pero es que hay que pensar en el futuro. Yo soy optimista en este aspecto. Yo creo que este es un país... ¿Cuál? Sorpréndame. No, en el sentido de que de esta saldremos, de alguna manera saldremos. Hombre, si no pudo con nosotros Napoleón, va a poder este imbécil. Pero... No, pero es que no solo este imbécil, es que detrás de él hay una serie de monstruos bastante notables. Imbéciles adicionales. Pero no, hay que tener cuidado también, don Luis, yo creo, con los precedentes que se sientan, porque ahora mismo esto es una situación excepcional, pero creas un precedente. Mañana imagínese que nos quitamos a toda esta reala de encima y conseguimos enderezar un poquito las cosas, tenemos un gobierno que sin ser maravilloso es por lo menos un poquito decente y que, en fin, todo vuelve a su, digamos, no a la normalidad, porque la normalidad es lo que nos ha traído la normalidad, hay que ir a otro lugar mejor que el que estábamos, ¿no? Y entonces... Pero a un cauce razonable. Claro, pero imagínese usted que se crea ese precedente y se malusa por los malos, porque existe ya el precedente legal, claro, y se van a por tu fiscal porque les conviene y lo pueden llegar a hacer, porque puede haber situaciones que sean equiparables aunque no sean iguales y se puede retorcer. Pero oiga, perdone, le desmonto ese argumento en un minuto. Ahora mismo la ley prevé, está puesto en la ley, que si es un fiscal normal, no el fiscal general del Estado, el que resulta procesado, ese fiscal tiene que ser apartado inmediatamente de sus funciones. También podrían mal usar eso y pueden ir a por los fiscales que intenten... Hombre, todas las leyes pueden ser mal usadas, pero de lo que se trata precisamente es de tener leyes que nos protejan. Pero es que usted sabe con qué nos estamos jugando los cuartos. Lo que correspondería en este caso, ya que el señor Félix Bolaños tiene una doble reforma legal en marcha que afortunadamente no ha salido ahora antes de verano por falta de los apoyos parlamentarios necesarios, y que una de las derivadas es la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, es que se hiciese caso a los fiscales que conforman el cuerpo de fiscales de la institución del Ministerio Público Español y que se hiciesen y se aplicasen las reformas no en la dirección en la que está proponiendo el Gobierno en este momento, que es precisamente para blindar el poder omnímodo del fiscal general del Estado, que ya es un poder omnímodo casi, eliminando los contrapesos, sino aumentando los contrapesos, que es lo que ha fracasado en toda esta legislatura. No solo en los contrapesos de la Fiscalía General del Estado, los contrapesos institucionales, los contrapesos del Tribunal Constitucional, que no es poder judicial, jamás me aburriré ni me cansaré de repetirlo una y otra vez, aunque político, se está extralimitando en sus funciones y ya es evidente a todas luces y criticado por todos los sectores. Y es cierto que la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, que ha liderado no solo esta causa, sino también algunos de los hitos anteriores, como por ejemplo la anulación del primer nombramiento de la fiscal precedente en el cargo, que era Dolores Delgado, que recordemos que fue la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, junto con la Asociación Mayoritaria de Fiscales, la EFE, los que promovieron la nulidad de ese nombramiento y de algunos otros precisamente por desviación de poder, en el caso del propio García Ortiz. Y yo creo que efectivamente lo que habría es que presionar y que trabajar para que ese estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, que llevan tantos años diciendo que es insuficiente, que tiene lagunas importantes, que no prevé una serie de contrapesos relevantes. Recordemos todos los nombramientos polémicos de Álvaro García Ortiz, aquellos en los que ha favorecido en la cúpula fiscal de manera descaradísima a los afines, es decir, a los miembros de la Unión Progresista de Fiscales, de la UPF, que él presidió y de la que era parte
cuando era fiscal, digamos, en activo, sin cargo político, un fiscal de base, como los que ahora lidera, y desde luego una de las cuestiones es efectivamente que haya una suspensión cautelar, un apartamiento provisional, un cese inmediato, una dimisión obligada, como se quiera por parte del legislador, para aquel fiscal general del Estado que en el ejercicio de sus funciones se vea inmerso en una causa penal, sobre todo porque además hay que tener en cuenta dos de las cuestiones esenciales que ayer ponía digamos, en solfa, por las que no ha querido pasar por alto el Tribunal Supremo, la Sala de Apelaciones, que son, primero, el hecho de que él fue quien personalmente lideró esta operación para revelar secretos nada menos que de un particular. Porque estamos en una tesitura en la que hay un debate político, debate político, porque quien sufre las consecuencias, digamos, de esta actuación presuntamente criminal es el novio de una política de signo contrario. Pero vamos a obviar la relación sentimental que une al señor González Amador con la señora Isabel Díaz Ayuso, que es causa de todo lo que le ha sobrevenido, pero es un ciudadano particular. Totalmente. Como usted, como Carmen, como Javier, como yo, como cualquiera de los oyentes. Y entonces el fiscal general del Estado se entera, no sabemos todavía cómo, pero ahí nos falta una pieza interesante de quién cuenta presuntamente desde la Hacienda Pública que el señor González Amador, que anda, que no habrá Albertos González que tengan pleitos de 300.000 euros, que no es que estemos hablando de 300.000 millones de euros, que sea una cosa tan sonadísima que la Fiscalía al completo esté al tanto de la causa. Me explico, que no tiene una dimensión descomunal, que no es un asunto... No, un señor que se llama Alberto González, ¿quién cuenta? Oiga, que tienen ustedes aquí a este señor que es novio de Díaz Ayuso con un asuntito que quizás pueda ser judicializado penalmente. Doña María, mientras tanto nadie se enteraba de los más de 200 millones de fraude de la trama de hidrocarburos, bueno, ni la Fiscalía, ni Hacienda, es algo maravilloso. Ni el IVA de las mascarillas, que todavía está por aclarar, que también ahí hay una cuestión sin resolver. De miles de millones de negociados. Pero sí no teníamos pasaban. localizado a un señor que se llama Alberto González, que tiene un pleito, una discusión administrativa, que era lo que era en aquel momento, con Hacienda de 300.000 euros. Oiga, de verdad, ¿cuántas causas, cuántos empresarios, cuántos autónomos en este país tendrán en este momento una discusión administrativa? Miles y miles. O un requerimiento que atender. Y además por causas como facturas de ese tipo, como las que tiene Alberto, presuntamente, Alberto González, en las que se descubre si son verdaderas o no, para completar o no. Que a mí me parece muy bien, que se investigue, pero claro, es que estamos hablando de que el fiscal general del Estado se entera de eso y en un momento determinado dice, venga todo esto para mí, que lo vamos a sacar. Es un caso de corrupción tremendo. O sea, lo que estamos hablando es un caso de corrupción tremendo, la conexión Hacienda con el fiscal general del Estado para perjudicar a un político del signo contrario. De eso, o sea, bueno, en el caso de Montoro se le está acusando de hacer uso de lo de Hacienda para perseguir a políticos de su mismo partido. Con toda la razón, pero con toda la razón, pero lo que no puede ser es lo ancho para mí y lo estrecho para el resto. Pero si es que nosotros estamos con que se persiga a todo el mundo, pero es que No, por Dios, a todo el mundo no, que se persiga cuando haya que perseguir. A todo el mundo que delinca, las cosas, sea del sexo que sea. Con Hacienda. Hacemos una pausa publicitaria y hablando de persecuciones nos vamos a hablar del asalto ayer a la casa de la exmujer de Ábalos. Mañanas en Libertad. Bueno, pues como ya saben ustedes, hace varios meses fueron asaltadas las casas de los abogados del novio de Ayuso. A una de las abogadas le robaron de hecho los ordenadores. Uno de los ordenadores tenía un chip de seguimiento. Aparecieron los ordenadores en manos de unos marroquíes cuando iban a pasarlos por la aduana de Algeciras. Se detuvo a los marroquíes. Los marroquíes dicen que ellos no habían robado nada, que se lo dio un tío que había venido en un coche de alta gama. Bueno, todo muy rarito. Pero es que hace un mes alguien asaltó la casa de los padres de Koldo García.
y la policía dijo que no, bueno, que parecía un robo normal. Pues no sé qué decirle. Y ayer asaltaron la casa de la exmujer de Ábalos, la casa donde vive la hija de Ábalos, y se llevaron ordenadores, una cámara y no sé qué, dejando allí las joyas que había. Igual que en casa de la abogada del novio de Ayuso, también se llevaron el ordenador, pero dejaron otras cosas de valor. Bueno, ya estamos en Palermo y vuelvo a insistir en mi petición, señores del Supremo o quien sea, hagan algo antes de que por favor empiecen a aparecer cadáveres en el Manzanares con los pies metidos en un bloque de hormigón, porque estos tíos de la mafia parece que están poniéndose nerviosos, ¿no? Al Dama ya le pegaron unos tiros con el coche vacío, que eso bonito no queda, es decir, no es tranquilizador. Es como tratar con una gente que que te da unos avisos extraños. De ahí a la cabeza de caballo en tu cama te quedan Hay que tener cuidado con 5 minutos. Esto es otro país. Decía antes doña María lo de si nos cuentan, no sé si estábamos en el aire o no, si esto nos lo cuentan hace 6 años no nos lo creemos. No. Estamos viviendo en otro país. Nos gustaría poder volver atrás y decir, por favor, volvamos a la normalidad, a un país imperfecto con sus cosas, pero normal. Hay una mafia. Esto, lo que hay ahí en el PSOE, en el PSOE barra gobierno, porque está todo mezclado, es una mafia terrorífica y da miedo. Pues Aparte, por eso que alguien empiece a tomar cartas en los asuntos con un poco de contundencia antes de que la cosa vaya a más. Estamos entrando en los avisos mafiosos de asalto a la casa de tu padre, asalto a la casa de tu hija. Con un agravante. ¿Cuál? Porque a veces pensamos en el gobierno, ¿no? Pero ¿quiénes son los amigos y socios del gobierno? Aparte de los Bildu, ya sabemos toda esta calaña. ¿Quiénes son? Los partidos como Morena en México, que son, digamos, tienen unas relaciones ahí con el narcotráfico, es decir, Venezuela, con los sicarios, con sus sicarios que viajan, que no se quedan ahí, que van y vienen. Es decir, que yo creo que hablar de la mafia del gobierno requiere alargar las luces todavía un poquito más allá, porque no estamos hablando de que el gobierno tenga ahí... O sea, una mafia local, sino que también... Es decir, que sus socios... Es una franquicia de otra cosa más amplia. Si sus socios ven sus intereses peligrar. Y estamos hablando de países como Venezuela, de países como China, porque China es un colegui, ahora mismo es maravilloso de este gobierno, y un colegui de tela marinera. Es decir, disculpa la interrupción. China, estamos... para que sea el colegui, no un colegui, el colegui, para pasar a interrumpir, a alejarnos cada vez más de Estados Unidos y tal, y que el colegui sea China. No, solo el China, que sea nuestro propietario, que es peor todavía. Exactamente. Nosotros una especie de mayordomo. Pero la cuestión es que estos países, ya no es el gobierno, estos países o estos regímenes, si ven, por ejemplo, una causa que está en el Tribunal Supremo, que está no sé qué, sobre negocios turbios de tráfico de petróleo negro, que entra por aquí, sale para allá, vaya casualmente, han ido varios petroleros con ya eso refinado para China, no sabemos, ¿no? No solo es el gobierno, es que ellos mismos nos ponen en peligro. Estamos en peligro porque esta gente no se va a andar... No son gente que se paren barras, ¿no? Perdónenme que les interrumpa, pero me ha mandado un oyente al hilo de la discusión que teníamos sobre qué puede hacer el Tribunal Supremo. Pues una observación que creo que es muy pertinente. Los tribunales pueden, por ejemplo, por alarma social, por riesgo de manipulación de pruebas y de testigos y de coimputados o por riesgo de fuga, meter a alguien en la cárcel en prisión provisional comunicada y sin fianza. No sé, ¿puede destruir pruebas García Ortiz? ¿Puede influir en fiscales del caso suyo para manipular la investigación? ¿Hay alarma social por el tema? ¿Existe riesgo de fuga? Oye, pues no sé, pero si en el otro lado se están traspasando todos los límites y ni dimite ni le cesan,
pues a lo mejor hay que empezar a decir, pues habrá que aplicar la justicia con un poco de dureza, y dado que hay alarma social, yo estoy alarmado y soy parte de la sociedad, hay riesgo de fuga, oiga, en fin, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es un riesgo Y además, asumible. pues existe una clara posibilidad de manipulación de pruebas, de testigos, de coimputados. Para empezar, el tío tiene el control del propio Ministerio Fiscal. Pues oiga, mándenle a la cárcel en prisión provisional comunicada y sin fianza, y a ver si tiene las narices de desde la cárcel seguir dirigiendo la Fiscalía General del Estado, ¿no? Voy a hacer una enmienda a nuestro A ver. oyente, con todo el cariño y todo el respeto. La alarma social no es causa de ingreso en prisión provisional en nuestro país. Las causas de ingreso en prisión provisional en nuestro país son 3, están tasadas, que es el riesgo de destrucción de pruebas. No sé qué más pruebas puede destruir Álvaro García Ortiz tenido cuando todo el el auto tiempo de del ayer mundo. del Supremo dice claramente, precisamente en esta línea, que borró las pruebas que podían ser incriminatorias para él y que es incompatible con la defensa de la inocencia y con quejarse con que su derecho a la defensa está siendo, digamos, poco menos que interrumpido, imposibilitado, el hecho de que, pudiendo tener esos mensajes exculpatorios, se dedicase a borrarlos de todas las plataformas si eran tan exculpatorios, que parece bastante incompatible. Es una de las cosas que más desarrolla el Tribunal Supremo, con lo cual, borrado de pruebas o eliminación de pruebas, yo creo que ya a estas alturas las ha borrado todas. Es decir, creo que ya no habría mucho más que rascar, porque se han pedido comisiones rogatorias a Irlanda y a Estados Unidos para acceder a las aplicaciones de WhatsApp, al Gmail. Yo contaba en exclusiva muchos meses que García Ortiz había pedido que se le enviara todo el material de ese expediente de González Amador en las horas previas a su mail personal, que es otra irregularidad de manual. Vuelvo otra vez a poner el foco en la inspección fiscal. ¿Cómo es posible que el fiscal general del Estado desconozca que en los asuntos que atañen a la Fiscalía en general se utiliza un mail personal para gestionar nada? Es decir, primero porque efectivamente los sistemas de protección, antivirus, posibilidad de hackeos y demás es mucho más reducida en una cuenta particular de las que podemos manejar todos para nuestras reservas, compras, me voy al restaurante, quiero hacer un viaje y demás. Es mucho menor de lo que puede ser Hombre, y un también para mail la institucional. certificación de los procesos. Obviamente, claro. pero bueno, evidentemente la seguridad es mucho menor En y por Estados eso Unidos, cuando Hillary Clinton tenía un correo particular para hacer cosas, se montó la mundial. y por claro. eso la instrucción de la Fiscalía es que todos deben ceñirse al uso del mail profesional y corporativo para las cuestiones que es tienen que ver con lógico. su trabajo. Pero Le incluso- complemento su observación. Artículo 503.2 del Código Penal. Perdón, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. También podrá acordarse la prisión provisional para evitar el riesgo de que el investigado o encausado cometa otros hechos delictivos. Yo sería, Oiga. es lo que iba a decir, que las 3 Para causas mí son esa es la la destrucción causa de que- pruebas, hemos Riesgo ahondado de en que ya fuga. está, el riesgo de fuga, que parece poco probable, y que en todo caso sí admitiría medidas previas no tan lesivas como la privación de libertad, como por ejemplo que firme cada semana en el Supremo, que se le retire el pasaporte y no pueda viajar. Bueno, habría una opción intermedia y es a lo que iba. La única que yo creo que en el caso de querer interpretarse o poder acordarse una prisión provisional sería la reincidencia, es decir, el que pueda seguir incurriendo en comportamientos delictivos por no adoptarse esa decisión de privación de libertad. Creo que es la única. Pero en la para que mí esa sí cabría es, un sí, cajón. para mí esa sí que cabría. Y es Pero que no es sé más, dónde meterme es en la más que cárcel, posible, vamos. pero es que es más que posible que lo intente. O sea, que él intente utilizar su situación, influir, y como jefe como jefe de la estructura de la Fiscalía, influir a lo largo del proceso. Evidentemente, lo va a intentar, pero bueno, se Ya lo supone está que, haciendo. claro. Bueno, durante todo el Lo ha procedimiento, intentado, Lo ha intentado tanto todo la el rato. abogacía del Estado, que ha Pero- ejercido la defensa, como la Claro. Fiscalía, que se supone que tiene que ser la defensora de la legalidad, promover Claro. la investigación del delito y demás, lo que ha hecho es alinearse casi como un segundo abogado defensor Claro. de García Ortiz. Su O sea, número 2 está ha asumido en pervertido, funciones la claro, causa. es está- decir, tenemos pervertido completamente, es que esta es una de las características también de la situación en la que estamos viviendo en todos los sentidos, ¿no? La perversión de las instituciones, o sea, el que tenía que acusar y defender la ley, acusar al malo y defender la ley, pues entonces ha pasado a hacer lo contrario, ¿no?
Y de hecho eso es lo que se está juzgando. Por eso está el fiscal general del Estado, por eso está en el banquillo, ¿no? Entonces, él lo intentará, pero tampoco es para meterle esa sola circunstancia, y además al ser muy subjetiva, de qué manera va a influir, pues entonces no es como para... Pero es que en este lado, en esto provisional. emocionalmente me alineo completamente con Don Luis. Yo quiero verlo en la cárcel. Hacedlo como Bueno, queráis, eso pero sí me lo es enchironáis. causa. Que vosotros dos queráis verlo en la cárcel, ¿Tú no? si es causa, sí. Bueno, pues entonces yo también me uno, y entonces decimos que estamos alarmados socialmente sobremanera y que queremos, y entonces yo creo que lo van a Yo tener tengo la muy, muy convicción de en que va a cuenta. cometer Yo lo que digo es algo delitos muy una y simple. Pedro Sánchez está dando un golpe de Estado a la democracia. Un golpe lento, No, de un eso golpe yo estoy blando. completamente de Y por acuerdo. tanto, lo Que que hay que tenemos hacer, que hacer- es encontrar todos los mecanismos y resquicios Sí. para pararle los pies antes de que la situación se vuelva Sí, inmanejable. pero además en todos los aspectos, no solo en este. Es que yo llevo años abogando Pero por yo- eso, de yo decir creo que la hay situación llevar- ya es inmanejable. No, sí, pero me pero- refiero antes de que la gente llegue a la conclusión de que es que la única posibilidad es terminar pegándose de leches. Oiga, no, yo quiero vivir en un país tranquilo, Claro. un país democrático. Las leyes son precisamente para garantizar que todos podamos defender nuestras posturas sin necesidad de partirnos la cara unos a otros. Pero claro, cuando llega un señor que se pasa todo por su mismo trasero y que le da igual todo y se salta todas las convenciones, todas las normas, todo lo que uno da por supuesto sin necesidad de que esté en las leyes, y se atrinchera a pesar de que tiene a medio gobierno en la cárcel, a su mujer, a su hermano, y le da todo igual. Todo igual. Oye, pues entonces llega el momento de que los jueces en su ámbito de actuación digan, a ver, ¿qué resquicio legal tengo para conseguir que este señor se vaya de la Moncloa lo antes posible? Y utilizar hasta el más mínimo resquicio legal. Y resquicios legales hay. Vamos, si no pueden suspender, que yo creo que sí, si lo piden los fiscales es que habrá una interpretación de las leyes que lo permiten. Si no pueden suspender a García Ortiz, que lo metan en la cárcel o que hagan lo que quieran, pero no pueden continuar permitiendo que Sánchez degrade las instituciones de la manera que lo está haciendo, ¿no? No, es que se las ha cargado. He dicho, Es decir, caramba, ha quedado intenso, ¿verdad? Sí, claro Sí. que sí, don Luis. No, me ha convencido usted, pero vamos, que no hace falta. En el minuto 1 ya estaba convencido. Estábamos entregados a la causa. No, pero si la cuestión es que realmente estamos en una situación, esto como en aquella película, ¿no? Yo creo que era Salvar al soldado Ryan. Hemos cruzado una frontera en donde todo es desconocido, es decir, no sabemos lo que puede pasar, ¿no? Pues Exactamente. estamos en una situación así. Entonces, cada paso que se da tiene que ser, como estamos en una situación desconocida, todo lo que se haga tiene que ser muy bien hecho. Es decir, a veces la urgencia y la situación de pánico nos obliga a tomar decisiones que igual luego pues pueden ser equivocadas. Entonces, cuando una situación es tan grave como la española, precisamente todo aquello que se haga, al revés, tiene que estar muy bien planificado. Bueno, pero Muy bien planificado. Fíjese No, usted, yo le digo esto, fíjese pero usted Luis, cómo los que yo abogados no voy en contra de su de los argumento. separatistas y Sánchez encuentran siempre algún resquicio legal para meter no sé qué cosa. No, Oiga, pero yo, No lo han conseguido. Pero ellos Pero juegan en luego un no se terreno. salen con la suya. Claro, no Yo lo han creo que hay que conseguido mantener un todo. poco la Y calma. cuando se salen con las suyas porque Mira hacen cómo trampas. Puigdemont Y porque no se el otro lo atreve a concede. venir, por ejemplo. No, porque Una la ley cosa lo diga. es el deseo y otra la responsabilidad. Y yo, por ejemplo, que ahí voy a discrepar, creo que la privación de libertad tiene que ser la ultimísima ratio del ordenamiento, porque es una cuestión muy grave. Es verdad que hay situaciones y personajes que nos despiertan todo tipo de animadversiones y que desde ese punto de vista sí es comprensible efectivamente esa petición, pero yo creo que hay que ser mucho más garantistas si cabe en este caso, precisamente para desmontar a todos aquellos que se han saltado las costuras, que se han saltado las garantías, que se han saltado los sistemas y que se han saltado a la torera todos los mecanismos que hay para proteger, para garantizar la legalidad. Yo le pregunto, ¿usted cree que García Ortiz podría volver a cometer otra ilegalidad si continúa siendo fiscal general del Estado? Pero ¿Existe esa posibilidad? No lo sé. No lo sé. Es que la- es una, no, es sí. una ¿O existe o no hipótesis, existe? Es una hipótesis. Es ¿Pero que no existe esa posibilidad? Pero si existe esa posibilidad, es decir, si se diese esa Al mínima trullo. posibilidad, efectivamente, pero estoy de acuerdo, si se diese la siguiente, el siguiente cárcel. estadio en el que ahora, durante el procesamiento, alguien tiene conocimiento, y estoy segura de que la PIF y todas las partes implicadas en el caso, también está el Colegio de Abogados de Madrid, de la Abogacía de Madrid, está una acusación a la que le va
en su propio interés la posible condena de Álvaro García Ortiz, porque es quien inicia esa primera querella, que es el perjudicado directo, que es el particular, el ciudadano que se ha visto expuesto con datos confidenciales en los medios de comunicación, porque la Fiscalía General del Estado emite una nota para recoger contenidos que eran ocultos o que desconocía la mayoría de la opinión pública. Y que eran si en reservados, algún momento hay el más mínimo tal, entonces sí que se podría presentar un escrito y decir, mire, oiga, es que no solo estamos enjuiciando a este señor por haber delinquido presuntamente, sino que es que está volviendo a poner en práctica esos mecanismos. Podría ser inmediata la prisión provisional. De todas formas, es decir, yo creo que estamos en una situación, digo, en la que hay que mantener la cabeza lo más fría posible, porque si no estamos perdidos. Hay que resistir con mucha cabeza y con mucha resistencia. Templanza. Y templanza, pero con determinación. Entonces, yo creo, don Luis, que hay que estar tranquilos en el sentido, relativamente tranquilos, pero en un sentido que si los jueces del Supremo, la mayoría, si hay la menor posibilidad de preservar el Estado de Derecho español frente a García Ortiz y frente al que sea, van a mirar cualquier manera medianamente legal o justificable o presentable de hacerlo. ¿Me permite usted una precisión? Los jueces del Supremo no existen cada juez individual. Sí, bueno, sí. Y hay jueces que trabajan en el Supremo al servicio del gobierno, directamente, porque son lacayos perrunos. Sí. Hay otros jueces que no trabajan directamente al servicio del Supremo, pero que son, digamos, bizcochables. Y, por ejemplo, pongo un ejemplo la realidad de la vida, de ¿no? otra instancia, el expresidente de la Audiencia Nacional, que resulta que le pasaba información a Ábalos. Pues resulta que no era progre, era de una asociación de derechas, era de la Francisco de Vitoria, pero parece ser que era un trepa. Y luego, efectivamente, hay jueces del Supremo que son profesionales, heroicos, serios, honestos. Vamos a ver, no estamos viviendo una situación normal, y todos somos conscientes. Si nosotros somos conscientes, los jueces lo son todavía más. Es decir, los jueces en general, ya sabemos, vamos a llamarlo a cada uno por su nombre, con sus virtudes y defectos. Pero es decir, lo que hay, yo lo sé, porque alguna conversación he tenido, hay una conciencia por parte de muchos de los jueces, suficientes jueces, como que para hacerse cargo de la gravedad de la situación. Es decir, eso significa que siempre habrá manzanas podridas, sinvergüenzas, y no solo porque sean de izquierdas, como usted bien ha dicho, porque hay sinvergüenzas en todas las partes, ¿no? Pero que hay no nos engañemos. Yo creo que es razonable pensar que esos jueces no van a permitir que esto se vaya de madre Pues no completamente. sé, yo estoy bien mirando estos 7 años y lo que veo es una degradación progresiva de la democracia, y veo un riesgo serio de que esto se vaya a tomar por saco y de que acabemos a bofetadas en las calles. Entonces, y pero no me da la gana. pero Entonces, como no veo suficiente contundencia y veo que aquí se atrasan los temas, y ahora se autoriza el procesamiento de García Ortiz, pero la subordinada que participó en el invento, a esa la excluyen para que así no demos el espectáculo de que hay que suspenderla automáticamente, lo que dejaría en evidencia a García Ortiz. Como veo que a Bolaños resulta que, oye, sorprendentemente van y dicen a Peinado que no, que a Bolaños no hay que proceder contra él en el caso de la mujer de Sánchez, y a los 2 días se desbloquea la negociación para nombrar a los que tienen que presidir la sala segunda y tercera del Supremo. Veo demasiados enjuagues, veo demasiadas potencialidades de que haya pactos por ahí, de bueno, vale, yo ahora cojo y presento un voto particular a esto, y entonces pues le mandamos al banquillo, pero poquito, y ya veremos luego en el juicio. No me gusta. Eso solo... Hasta 6 años de prisión, y inhabilitación de por vida es lo que se enfrenta Álvaro García Ortiz a partir de septiembre. Pero a mí sí que me gustaría poner en valor que frente a todos esos enjuagues que presuntamente o que posiblemente sí haya bajo cuerda, es evidente que hay cosas que se nos escapan y cuestiones que todos sospechamos y que efectivamente pueden subyacer a algunas de las relaciones de causalidad temporal a las que asistimos. Quiero recordar que en el momento en el que Álvaro García Ortiz recibe esa primera querella por presunta revelación de secretos hasta el día de ayer, 15 magistrados y jueces han avalado que sea procesado. A mí me parece que es lo suficientemente contundente como para decir demostrar un estado de ánimo los y una jueces determinación, claro. de este país
cumplen con su función y cumplen con su función a pesar del cargo que esté comprometido por un delito presunto, y que además de garantizar el procedimiento le han denegado, por ejemplo, la nulidad de las actuaciones que pedía con la entrada y registro en su despacho profesional, que fue una de las líneas principales de actuación defensa, sí. de la propia Fiscalía, de esa número 2, que ha actuado como segunda abogada defensora de García Ortiz, y no ha servido para que sortease ese banquillo, que ayer era la última ocasión, la última puerta, digamos, a la que podía llamar para evitarlo. Hombre, A lo mejor tienen ustedes razón, doña María 15, y don 15 Javier, y hay que estar magistrados. tranquilos y No, 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 negar. no, pero hay yo que estar estoy cada día tranquilo. más Don Luis. alarmado. hay que estar Absoluto, en alerta, absoluto. hay que Nosotros estar no alerta, estamos hay que ser diciendo- súper exigentes, pero yo creo que también eso no Hay que nos tener puede la hacer cabeza fría, perder que es distinto. de vista que las leyes están para cumplirlas, que hay que ser hiper rigurosos, porque si nosotros también nos abandonamos a esa manipulación institucional, control tendencioso de las causas y demás, al final estamos comprando su relato, y yo no Claro. quiero comprar su relato en No, ningún momento. yo lo porque siento, no pero tengo nada si que la ver. democracia está en peligro, yo lo siento, pero creo que hay que recurrir a lo necesario, hombre, sin convertirse en un puñetero salvaje, Claro. para No, preservar sí, la lo que democracia. queremos Pero evitar es el déjenme- salvajismo, precisamente. Pero déjenme que les plantee un dilema que analizaba Fernando Savater en un artículo muy magistralmente. ¿Ustedes torturarían a un delincuente para sacarle información, doña María? ¿Eso es aceptable, moralmente aceptable? Pues tengo mis dudas. ¿Ah, Tengo sí? mis dudas, sí. ¿Usted, don Javier? Sí, yo tengo Hombre, muchas en dudas. principio, no. En Vale, principio no. en Ahora, principio, lleve usted situaciones ninguno lo haríamos, en las ¿verdad? que de Pero, repente por depende ejemplo- la vida de 3 niños y no tal, entonces ya me lleva usted a un dilema Claro, moral. entonces el dilema moral que planteaba Savater es: eres el presidente de gobierno, resulta que hay detenido un delincuente que puede revelar dónde está la bomba atómica que va a estallar dentro de 6 horas en Madrid sin que dé tiempo a desalojar la ciudad. ¿Ordenaría usted torturarle para sacar la información? Hombre, moralmente es inadmisible torturar a alguien, pero depende la vida de 6 millones de personas. Y decía Fernando Savater con toda brillantez, dice: si yo fuera presidente de gobierno, el dilema es muy simple, ordenaría su tortura inmediata, y una vez extraída la información y una vez desactivada la bomba atómica, me entregaría como presidente que soy a la justicia y diría: he infringido las leyes, he ordenado la tortura de una persona, que es algo no admisible, y por tanto me someto a que se Es que me eso es llevar aplique la el castigo. situación a extremos. Cuando que intentamos valorar la vida cotidiana desde los extremos, yo creo que ahí nos equivocamos. Claro, pero Es yo, decir, yo pregunto... quiero decir, vamos a decir, ¿dónde pones la línea en la que está legitimada, por ejemplo, moralmente, o vete a saber, ese dilema moral que hay de un lado? Claro, ¿dónde lo pone? ¿Dónde coloca la es línea? fácil, 100 millones, por supuesto. ¿no? O 2 personas. ¿No? ¿Es la cantidad o es el hecho? ¿No? Es decir, entonces, existe Claro, lo que se completamente llama de acuerdo. la ley se basa, digamos, Ahora, de alguna manera en el sentido común de lo que comúnmente es aceptado. Ahora usted me lleva a la excepcionalidad, pues lógicamente Pues yo ahora me le voy a pongo salir del sistema. otro ejemplo menos excepcional. Si resulta que en estos momentos está la justicia española cayéndose en lo que respecta a su imagen pública a trozos, se está arrastrando por el fango la imagen de la Fiscalía, se está trasladando a la población el mensaje de que el gobierno, haga lo que haga, ni asume responsabilidades, ni va a ser castigado, al menos en un plazo razonable. Ante todo eso, ¿puede un juez ser un poco estricto y mandar a la cárcel a García Ortiz? ¿Puede el juez ser un poco, puede el Tribunal Supremo ser un poco estricto y decir: pues oiga, evidentemente este señor debe ser suspendido cautelarmente? Pues yo creo que sí. O sea, si nos ponemos garantistas en eso, pues entonces a lo que vamos es a que Sánchez tiene barra libre para hacer lo que quiere y destruir la democracia. No puede ser. Yo no creo que... O sea, yo sigo siendo optimista. Yo creo que Sánchez pasará. Y entonces, para que él pase, Pasa va a hacer mucho la daño, vida. nos está haciendo mucho daño. Pero lo que no voy a consentir es que me arrastre a mí o a los demás a que destrocemos, fango. a destrozarlo todo como si fuéramos los unos. Yo creo que hay que ponderar bienes jurídicos, y que el dilema de Savater, al que mando un abrazo desde estos micrófonos y al que admiro muchísimo, es un dilema un poquito condicionado, porque efectivamente los bienes jurídicos que enfrenta esa situación son bienes jurídicos equiparables. Se trata de la vida frente a la integridad física, es decir, que
evidentemente hay un bien superior que es la vida de toda esa ciudad, Claro. o de todas esas personas frente a la integridad física. Entonces yo creo que ahí no habría ni siquiera debate. Incluso creo que hasta podría encontrarse el resquicio legal para que se autorizase, a lo mejor no digo una tortura infame, pero sí a lo mejor un suero de la verdad o algo químico que permitiese extraer toalla esa mojada, información, ¿no? esa información. Pero yo insisto, la mayor condena a este gobierno la tenemos los ciudadanos en nuestras manos. Claro que Llegará sí. en no mucho tiempo y estoy convencida de que Es que será la muchos mayor ciudadanos se condena. preguntan, ¿llegará? ¿En serio? Yo ¿Con alguien confío dispuesto en a que todo? sí. Yo creo que sí. ¿Usted no? Pues no lo sé, o sea, yo veo a un señor que está dispuesto Sí, a todo sí, y no, me sí, yo veo a pregunto, un señor que ¿voy a está fuera volver de a todo- voy a volver de a todo? votar? Sí, yo creo que sí. El hecho de que nos hagamos esta pregunta es muy poco tranquilizador. Sí, desde luego. Bueno, pero no. Yo no tengo ningún motivo para la tranquilidad. No tengo ningún motivo. Yo sí, Ahora estoy- bien, Sí, sí. ahora bien, sí creo que el Supremo puede hacer su trabajo. Y me callo ya. Yo Doña rodeado de Carmen, gente tan gallarda tengo mucha Doña Carmen, tranquilidad. ¿qué han dicho nuestros oyentes a la pregunta de hoy? Don Luis, hoy les preguntábamos por Donald Trump. ¿Cómo ha variado su opinión sobre Donald Trump desde que llegó a la Casa Blanca? Preguntábamos por Estados Unidos y había 4 opciones. La primera no ha variado, la segunda ha mejorado, la tercera ha empeorado y la cuarta, ¿quién es Donald Trump? ¿Qué, Esta es qué la opción votarían favorita de nuestros Don Luis. tertulianos? La mía ha mejorado, pero con creces. Ya era buena, pero... Carmen es ¿quién es Donald Trump? Yo siempre soy de esas, yo siempre soy de la respuesta loca. Pues en algunas cosas me ha decepcionado y en otras ha mejorado. No tengo... ¿Don Javier? Estoy igual, es decir, no soy detractor de Donald Trump, pero soy español. ¿Y a hay qué quieres que decisiones te que ha tomado gane? que nos están perjudicando y yo como español que le den morcilla a Donald. Es decir, si tengo que defender algo voy a defender mi país, es así de simple. Entonces, hay cosas que creo que ha hecho correctamente para los norteamericanos, pero hay cosas que está haciendo, aparte de que tengamos gobernantes memos o von der Leyen memas, pero hay cosas que nos perjudican y por lo tanto yo eso no se lo tolero a nadie, o sea, que le den. ¿Qué dicen nuestros oyentes, doña Pues Carmen? don Luis, solo un 1% se pregunta quién es Donald Trump. Su opción O sea, troll... la opción troll no ha tenido éxito Nada, hoy. un Vaya, poco por de éxito, Dios. don Luis, solo un 1%. La opción que va ganando es con un 47% de los apoyos, la de que no ha variado. La segunda opción más votada, con un 34% de los apoyos, es que ha mejorado. Y hay un 18% que a la luz de sus acciones en la Casa Blanca considera que ha empeorado la opinión que tiene sobre el presidente norteamericano. En las publicaciones de YouTube, María Luisa L6T dice que no ha variado su opinión sobre Donald Trump. Él tiene una estrategia para hacer reaccionar a Europa y lo que ha hecho en su país con los inmigrantes me parece bien. Añade que es posible que en algunas deportaciones se haya equivocado, pero había muchos que se tenían que ir. La mala gente está mejor en su país. En Europa debemos espabilar y aprender de Donald Trump, dice María Luisa en esas publicaciones. Julia Palbaf dice: sigo pensando que es un loco que nos va a llevar al desastre. Y también en las publicaciones de YouTube, Pedro Cruzmac Kellar dice que es mejor que Harris, pero que tiene muchos fallos y tiene dudas para el futuro. En el chat de YouTube, Eduardo Pascal dice: qué gran país Estados Unidos que permite a su población que esté armada. Lo dice en alusión, en comparación a la inseguridad que tenemos no en sé nuestro yo. país. Bueno, es algo que dice este oyente en el chat de YouTube y lo dice precisamente en comparación con lo que pasa quizás en nuestro país. Y en Twitter, la baronesa de Carvajal dice: no ha variado, mi opinión era buena y lo sigue siendo porque está cumpliendo con lo que se comprometió con los americanos en ámbitos diversos. No engaña a nadie. Y termino con un comentario en Twitter que nos hace Rosita Fortuny, que dice que vino a hacer lo que tenía que hacer y lo está haciendo. Mira por su país y sus conciudadanos. Muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell. Gracias, don Javier Venegas. Un Gracias, placer. doña Carmen, por hacer usted. aquí de portadora de buenos tertulianos. Choferesa, me gusta más. Estamos Gracias. haciendo una versión castiza de Paseando Miss Daisy. Sí. Gracias, doña María Muchas gracias, Jamardo, don Luis. que siempre nos ilustra sobre temas judiciales. Trabajo no le va a faltar. No, no. No. Bueno, gracias, doña Carmen, por traer la placer, opinión como de los siempre. oyentes otra vez. Y ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que hoy nos viene a decir que el bipartidismo en España es fuente de inconvenientes. Buenos días, don Paco. Don Luis, gracias. El bipartidismo en España, con el sistema electoral que tenemos, hemos podido constatar que está muy lejos de ser ecuánime.
La ley DON premia a los más representados e infravalora a los menos, pero también depende del número de habitantes que tenga cada circunscripción. No vale, por tanto, un voto en Madrid o en Barcelona como otro, por ejemplo, en Málaga. Es, por tanto, muy difícil que un partido emergente pueda estar representado en el Congreso, como está pasando en esta legislatura. No vale que el partido más votado sea quien gobierne, porque el PSOE, menos votado, por ejemplo, ahora pacta con partidos regionalistas y como los que pagamos somos los ciudadanos, cuando alguien sin principios quiere el poder a toda costa, traiciona a quien les votó y al que no. En fin, traiciona a todos para hacerse con el poder en la Moncloa. Y voilà, es aquí que cuando yo bebo, todos los que me apoyaron beben. Pero cuando toca pagar, pagamos todos menos los que le apoyaron. Ayer mismo, hablando con un amigo del Partido Popular, me parecía tan obcecado como otros del PSOE. Le recordé que en su día Aznar pactó con Pujol para gobernar, claudicando ante la condición que le puso Jordi Pujol, que era quitar al hombre del Partido Popular que más votos sacó en Cataluña. ¿Recuerdan? Aznar le sirvió la cabeza de Alejo Vidal Quadras en bandeja. Mi amigo me decía, en ese momento había que hacerlo. ¿Qué hubiera pasado si no lo hubiera hecho? Yo le contesté, pues sinceramente no lo sé. Pero sí sé la situación que tiene Cataluña ahora. ¿Puede ser esto el efecto mariposa en el tiempo? En el fondo y en la forma, el Partido Popular, el PSOE y sus compinches tienen miedo al partido que hasta ahora ha demostrado una mayor responsabilidad y congruencia, quiero decir, para decirlo bien, para con todos los españoles. Ese partido es Vox. Del PSOE no hablo fuera del trabajo. Hablar del PSOE y sus corrupciones, eso es perder el tiempo. Veremos qué pasa ahora con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a qué conclusiones llega Europa con la amnistía. Mañana más y mejor. Punto final.